right, then I will begin. Se llamaba Eduardito. Tenía tan solo Es broma. Vamos a hacer algo estilo exit exam, pero tampoco, ¿eh? Ok. Ahora empiezo de verdad. Bueno, últimamente la gente me pregunta y me habla mucho acerca del turismo en Colombia. O sea, personas de aquí que no conocen el país, pero que saben que yo sí he vivido allá. Entonces, me preguntan qué tal está, debería ir. Y también me cuentan, como fue el caso la semana pasada, de personas que conocen que fueron recientemente a Colombia. Un amigo mío me dijo, sí, mi vecina acaba de regresar de un viaje en Colombia y le fue espectacular, le encantó, esto es lo que siempre me dicen, y sobre todo siempre me comentan que en cuanto a la seguridad, no tuvo esta persona, este conocido, ningún tipo de problema. Y me lo dicen como, yo lo veo como una forma de reconocer la injusticia que se le ha hecho a Colombia con esta mala fama que tienen. Entonces, como una forma de decirme, yo sé que no es solo lo que sale en las noticias, realmente es un país seguro o por lo menos hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, bueno, yo sí conozco muy bien las múltiples facetas del país, conozco lo bueno, lo maravilloso, lo hermoso del país, pero también conozco lo malo. Y creo que en muchos casos, para estas personas que no conocen Colombia, en realidad la violencia en el país ha sido incluso peor de lo que se imaginan. Pero pues está cambiando la imagen que tiene el país y sobre todo en el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, pues esto consolidó ese cambio de rumbo, ¿no? Y ahora la gente muchas veces cree que Colombia sí es un país en paz y todo está bien. Pero bueno, es un poco más complicado que eso. Y yo recuerdo que en aquella época, como en el 2016, cuando firmaron el acuerdo, que mucha gente hablaba de una tendencia que se ha visto muchas veces en el pasado. Entonces, en los países donde hay una guerra civil, se firma un acuerdo y después, en vez de ver que la violencia desaparece, hay un aumento, en realidad, al principio. Este fue el caso, por ejemplo, en Irlanda, después de su alto el fuego en el 1994. Hubo más asesinatos después de firmar el acuerdo que antes. Y justamente, pues el otro día estaba escuchando las noticias colombianas y fue pues, una historia sobre un líder social que había sido asesinado en una zona rural, y uno de los entrevistados decía, pues esta es una crisis, nos están matando ahora incluso más que durante el mismo conflicto. Entonces de eso les quiero hablar hoy, de los líderes sociales, de esta crisis en Colombia. Entonces toca, para empezar, definir este tema. ¿Qué quiero decir con líderes sociales? Bueno, pues entre las víctimas de los asesinatos, las autoridades han identificado abogados de derechos humanos, activistas LGBTI, por ejemplo, afrodescendientes, políticos en algunos casos, sindicalistas, líderes campesinos e indígenas, son básicamente defensores de derechos humanos. Trabajan para acabar con la corrupción, con la criminalidad, y cabe destacar también que generalmente son personas que apoyan el proceso de paz en Colombia. Es una definición amplia la que les he dado, pero hay que decir que la violencia contra estas personas no es aleatoria, no es accidental ni fortuito, sino repetitiva, invariable, continua, reiterada y metódica. Entonces, ahora se estarán preguntando quiénes son los autores de estos actos criminales. Hay que explicar
lo que sucedió cuando se firmó el acuerdo de paz, pues las FARC, la guerrilla, se desmovilizaron, entregaron sus armas y entonces dejaron un vacío de poder. Antes tenían el control de grandes zonas rurales donde pues ya no están, ¿no? Entonces hay nuevos grupos armados ilegales, delictivos, que están tomando el control de estas zonas. Y la ONU también ha manifestado que una de las causas de estos homicidios de los líderes sociales es la falta de presencia estatal en estas zonas donde están ahora los nuevos grupos armados. Entonces el Estado pues no está haciendo lo que tiene que hacer para tomar el control de estas zonas. Estos grupos delincuenciales ven a los líderes sociales como un obstáculo para sus acciones criminales. Para darles algo de prueba de esto, pues vemos que hay más víctimas en los lugares donde las comunidades están peleando por desterrar la cultura de la ilegalidad. Es decir, aquellos municipios con mayor presencia de cultivos ilícitos, de coca sobre todo, o zonas que sirven de ruta del narcotráfico, zonas donde existe la minería ilegal, pues ahí es donde se ven las tasas más altas de violencia. También llama la atención el hecho de que en la mayoría de los casos estos grupos o bandas delincuenciales locales no tienen más de 20 miembros, así que no estamos hablando de una red y de las cúpulas de poder, sino como de algo más bien pues a pequeña escala en todas partes, ¿no? Y finalmente, quiero decir que muchas veces desde el mismo gobierno, desde las alcaldías y las gobernaciones, están estigmatizando a los líderes sociales, no reconocen el papel que desempeñan y entonces esto pues entorpece más aún el plan de prevención de estos actos violentos. Bueno, entonces, ¿a qué escala se está viendo esto? ¿Realmente de qué tan grave es la situación? Pues hay una variedad de estimaciones, de cifras según la fuente, pero por lo general parece que desde el 2016, desde el Acuerdo de Paz, o sea, los últimos 3 años, casi 6 centenares de líderes sociales han sido asesinados en todo el país. Hay una organización que lucha por los derechos de estas personas, de los grupos vulnerables en la época posguerra, que se llama Indepaz. Indepaz a finales de 2018 hizo un balance y registraron 262 líderes sociales asesinados en 119 municipios. Y de acuerdo con el informe de Indepaz, en el 2018 hubo un incremento con respecto a los 2 años anteriores. En el 2016 se registraron 97 casos y en el 2017 159. Los departamentos más afectados durante el 2018 fueron el Cauca con 48 casos, Antioquia con 33, el Valle del Cauca con 19, el norte de Santander y Putumayo con 18 cada uno, Nariño con 13 y Córdoba, el Meta y el Caquetá con 11 cada uno. O sea, son zonas donde pues, se encuentran estas áreas grandes, rurales, donde antes había mucha presencia de las FARC. El informe también señala finalmente que durante los primeros 100 días de mandato del actual presidente Iván Duque se registraron 120 asesinatos de líderes sociales, o sea, más de uno por día. Hasta la fecha, en 2019 se han registrado 39 asesinatos. Miguel Ángel Alpala es uno de ellos, uno de los más recientes. Falleció el 1 del presente mes,
pero después de permanecer en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 16 de abril, que fue el día que fue atacado, recibió varios impactos de bala cuando llegaba a su casa después de asistir a una reunión. Alpala era un líder indígena, era el líder del resguardo indígena del Gran Cumbal, pero ese día estaba acudiendo a una reunión en otro resguardo de la zona. Pero bueno, fue atacado a quemarropa a luz del día. Y lo que a mí me impacta mucho de todo esto, y algo que me da esperanza también, es el hecho de que estas personas, a pesar de los riesgos tan reales y palpables, siguen luchando. Y esto está sucediendo en un país donde el lema desde hace mucho tiempo, por el miedo, ha sido pues ver y callar, ¿no? No decir nada, no hacer nada. Sin embargo, hay personas que no aceptan esto, que siguen luchando, sabiendo, conociendo muy bien los riesgos. Y pues esto es algo impresionante, pero también es imposible que ellos solos puedan con todo esto. No van a poder superarlo solos. Así que tenemos que hacer algo. Y pues hay diferentes propuestas, ¿no? Entonces, para empezar, acabar con la estigmatización de los líderes sociales. Y esto es muy difícil en un país sumamente conservador, donde no está bien visto quejarse, o sea, la rebelión y eso es como de comunistas, de gente de izquierda, y entonces es muy difícil para estas personas pues, tener el apoyo de la sociedad. Así que necesitamos realmente una solución, una revolución social para esto. También hay varias organizaciones que han planteado como solución consolidar una presencia en estas zonas donde existe el vacío de poder. Esto es de suma importancia. Después, la Unidad Nacional de Protección en Colombia tiene también su propuesta. En este momento hay 4.487 líderes sociales que cuentan con un esquema que incluye celulares, chalecos blindados, vehículos blindados, hombres de protección, este tipo de cosas para su protección. Porque muchas veces, antes de ser asesinatos, estas personas recibieran amenazas, así que se puede tomar estas medidas. Sin embargo, no siempre es el caso, no siempre reciben las amenazas, así que, bueno, es una cosa que hay que hacer, pero no va a solucionar todo. La ONU tiene una presencia importante en Colombia. Hay muchas agencias de esa organización, como por ejemplo la Alta Consejería para los Derechos Humanos, están muy presentes en Colombia. Y su representante, Alberto Brunori, habló en una entrevista sobre esta oleada de asesinatos que está sacudiendo al país. Y dijo que un solo homicidio basta para encender las alarmas. Lamentablemente, esto no es lo que está pasando. Brunori hizo un llamado a la sociedad para que actuara con más empatía. Y esto también es sumamente importante, pero va a necesitar una revolución social también, porque estamos hablando de un país donde la gente, después de 50 años de violencia, se ha acostumbrado y es muy difícil actuar con empatía, porque yo creo que es como un mecanismo de defensa. La gente ya no reacciona frente a la violencia. Pero bueno, vamos a volver al tema con el que empecé mi discurso. Estaba hablando de la seguridad para los turistas, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues no estamos hablando de violencia aleatoria, estamos hablando de asesinatos de personas en concreto. Y bueno, la violencia aleatoria también existe en Colombia, atracos en las ciudades, entonces los turistas sí tienen que tener mucho cuidado con esto. Hace poco, una amiga mía de la infancia, que nunca había estado en Colombia, no habla español, me dijo, quiero ir a Colombia con mi esposo para nuestro 10º aniversario. Y yo les dije, bueno, muy bien, yo les doy consejos. Y le mandé unas 5 o 6 páginas de pues, consejos, cosas que hacer, pero también con varias hojas sobre la seguridad. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Dónde pueden caminar? ¿De noche? ¿Dónde no? ¿Qué tipo de taxi hay que coger? Y etcétera. Todas estas cosas, todo muy específico y bueno. Entonces, pues cumplieron con mis recomendaciones, les fue espectacular, me dijeron que les encantó. Y pues esta es una experiencia que está teniendo mucha gente en Colombia, porque pues por lo que les dije, tiene sus múltiples facetas el país, ¿no? No se puede decir que es un país violento y ya, listo. Pero me parece importantísimo que la gente sepa lo que está sucediendo. Y sobre todo porque el objetivo principal del proceso de paz en Colombia es de revelar la verdad. Es incluso más importante que la justicia posterior. La idea del proceso de paz es que salga a la luz todo lo que pasó durante los últimos 50 años, que se sepa realmente quiénes eran los responsables de todos los actos atroces. Y entonces tenemos que compartir estas historias, tenemos que seguir haciéndolo, no está en el pasado, está pasando hoy día. Así que incluso más importante que hablemos de esto. Y yo no quiero que sea tabú hablar de la violencia en Colombia. A mí me parece a veces que se está convirtiendo en esto porque la gente, por querer no avanzar, seguir con estas ideas de la mala fama de Colombia, pues ya no quieren hablar de eso. Pues no, sigue siendo la realidad, pero al hablarlo no estamos negando todo lo bueno y lo positivo del país. Es una paradoja que hay que aceptar, ¿no? Para mí no es insultar a Colombia hablar de su situación complicada. Para mí el insulto realmente sería negarles a estos militantes su verdad y su justicia, dejarlos en el olvido y hacer que su lucha sea en vano. Eso para mí sería lo problemático. Así que les agradezco muchísimo haberme escuchado. Sigamos contando estas historias. Ojalá ustedes también lo hagan conmigo. Muchísimas gracias.